Listo. Entonces vamos a prepararnos. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Ustedes? El Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos decían, pero este tanto nos es provechoso para participar de su santidad. Último versículo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tome asiento, hermano. Sin duda hablar del tema de la disciplina es un tema complicado. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie, ¿verdad? y vamos a ver cómo Dios obra a través de este instrumento, ¿verdad? Que es la disciplina. Y ahí de manera inicial puso una piedra, alguien que está cincelando con martillo y cincel una roca. Esto representa definitivamente los tiempos donde Dios tiene que golpear nuestra vida de alguna manera, permite ciertas circunstancias para que usted y yo podamos entender que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña que el talón de Aquiles del pueblo de Dios fue la idolatría. Después de que el pueblo sale de la tierra de Egipto y es llevado por Moisés hacia la tierra prometida, Moisés hace una parada en el monte Sinaí y le pide al pueblo que espere. Y la Biblia nos enseña que cuando ellos están esperando ahí en la parte de abajo, dicen: no viene Aarón, no viene Moisés. Y le piden a Aarón que les haga dioses que vaya delante de ellos. Dice la palabra que Aarón le pide a todo el pueblo que saquen sus arcillos, sus aretes, las joyas, y hacen un becerro de oro. Y la escritura enseña que ellos dicen estas palabras. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo de Israel? Le está atribuyendo esa salida de Egipto al becerro y no a Dios. ¿Quién sacó al pueblo de Dios de Egipto? Dios, ¿verdad? En este momento podemos ver que la idolatría sería un pecado que el pueblo trataría durante toda la existencia de Israel. Y en el tiempo de los reyes, en el tiempo de la división del reino, en ese tiempo donde hay monarquía, Dios comienza a enviar profetas. Los profetas eran hombres de Dios que Dios llamaba para decirle al pueblo de Israel que dejara su pecado, que se volvieran a Dios, que dejaran la idolatría. Pero también era un pueblo, eran hombres que le decían al pueblo de Dios que ya no se alejaran de la ley de Dios, que ya no se apartaran de la palabra de Dios. Pero también otro pecado que el pueblo de Dios tenía es que ellos se convirtieron en religiosos, iban al templo, hacían sacrificios, hacían holocaustos, pero después de salir del templo iban y hacían adoración a Baal, a Acera y a otros dioses. Es decir, el pueblo de Dios fornicaba espiritualmente porque quería adorar a Dios, pero quería seguir adorando a los Baales, a otros dioses. Y estos pecados que el pueblo representa son pecados que hoy se representan en nuestra actualidad. Hay idolatría de parte de nosotros. Idolatría no se refiere a adorar una imagen, pero idolatría es poner cualquier cosa en el lugar de Dios y en el trono de nuestro corazón. Nos alejamos de la palabra.
Somos religiosos, venimos a la iglesia el domingo, pero el lunes volvemos a lo que más adoramos, a lo que más anhela nuestro corazón. Y Oseas capítulo 2 versículo 13 dice: y la castigaré, hablando de la relación de Dios con su pueblo, como una esposa, y la castigaré por los días que incensaban a los Baales y se adornaban de sus arcillos y de sus joyeles, y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Muchos de estos profetas fueron rechazados, perseguidos, ignorados, porque el mensaje que ellos daban era un mensaje de arrepentimiento, pero también ese mensaje contenía juicio, un juicio que iba a venir si ellos no entendían que tenían que volver a Dios. Dios trató incansablemente de que ellos entendieran que ellos tenían que arrepentirse y volverse al único Dios verdadero. Dios trató de una y de otra manera hacer que el pueblo reaccionara, volviera en sí y volvieran a su primer amor. Dios trató, y vemos todo el Antiguo Testamento donde Dios siempre buscó esa reconciliación entre ellos y Dios, porque ellos habían roto el pacto de adorar un solo Dios y el mandamiento de que solamente Dios era el único a quien ellos debían adoración. Este es un patrón que vemos en el pueblo de Israel, la necedad de no querer entender eso. Pregunto, ¿será que hoy nosotros tenemos un problema en nuestra vida donde no queremos entender que Dios nos ha llamado una y otra vez? Donde no queremos entender que Dios te ha estado buscando a ti una y otra vez. Te habla por medio de la palabra, te habla por medio de alguien más, te habla por medio de alguien que ni siquiera es cristiano, y una y otra vez Dios te está diciendo: vuélvete a mí, no te alejes más, vive para mí, haz mi voluntad, cumple mis propósitos. Y Dios una y otra vez intenta que tú y yo nos acerquemos a Él. Y la Biblia nos enseña que el pueblo finalmente llega a la cúspide de su necedad. El pueblo fue arrogante, fue terco. Dios dice que era un pueblo terco, de dura cerviz. No quisieron entender, y finalmente un día llega un rey, el rey Nabucodonosor, y lleva cautivo al pueblo de Israel. Dios le advirtió al pueblo una y otra vez que se volvieran a Él, pero ellos no quisieron entender. Y esto es un ejemplo claro a dónde nos lleva la necedad de continuar en el mismo camino. Dios trajo juicio a su pueblo porque no quiso entender. Dios tuvo que disciplinar, pero esta disciplina, hermanos, no viene sin una advertencia. Dios no va a llegar y te va a disciplinar así nada más. No va a actuar de esa manera. Dios es un Dios justo, misericordioso. Dice la Biblia que Él vino a salvarnos, no a que nos perdiéramos. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada día. Dice la Biblia que Él anhela que nosotros nos volvamos a Él. Pero sabe, hemos rechazado a Dios una y otra vez en nuestro corazón. No se doblega ante el amor de Dios, que busca salvarnos, que busca bendecirnos, que busca protegernos. Y finalmente un día llegará, un día donde Dios tenga que ejercer disciplina por su amor. Yo no sé quién ha experimentado esa disciplina, pero algunos ya la hemos experimentado, de que cuando tú estás en una situación donde no quieres entender y ya Dios te habló muchas veces, un día Dios tiene que quebrantarte. Un día Dios tiene que sacudir tu economía. Un día Dios tiene que sacudir tu matrimonio. Un día Dios tiene que llamarte atención a través de tus hijos. Eso viene, hermano, porque ¿sabe por qué viene? No porque Dios anhele corregirnos, sino porque el hombre no rinde su voluntad a la voluntad de Dios. Cuando yo menciono la palabra disciplina, ¿usted en qué piensa? Ya pensó en el chancletazo, ¿no? Y dice una historia, ¿no?
y que la mamá está corrigiendo uno y el otro no ha hecho nada, dice, pues tú también por si vas a hacer algo. O sea, muchos tenemos un concepto de la disciplina distorsionado porque no tuvimos padres que nos disciplinaron de la manera correcta. ¿Cuántos tuvimos en algún momento alguna situación donde a ti te tocó disciplina? Porque disciplina para todos nosotros son golpes. ¿O alguien piensa de manera diferente? La disciplina, tú piensas en disciplina y te acuerdas del día que tu papá te agarró unos alambrazos, una cachetada, un golpe. Y lamentablemente el concepto de disciplina para nosotros es complicado aceptarlo, porque cuando hablamos de la disciplina que Dios ejerce sobre sus hijos, que somos nosotros, es un concepto que va a tomar más profundidad, y esto nos lleva a que es necesario ver cuál es el significado de la palabra disciplina en el idioma original, porque eso nos va a ayudar a entender que antes de la corrección de Dios, Dios busca que nosotros nos alineemos a su voluntad por medio de muchas formas. Y vamos a la siguiente diapositiva. Y quiero que usted aprenda hoy un poquito más de la palabra de Dios, y que usted vea que la disciplina es la palabra que es en la palabra griega paideia. Y fíjese qué interesante que esta palabra no se refiere solamente a un golpe, se refiere a instrucción, a entrenamiento, a enseñanza, a formación y a corrección disciplinaria. Note algo, hermano, que la disciplina vista bíblicamente no se refiere a golpes. No se refiere solamente a un golpe físico. En la disciplina bíblica, la palabra instrucción tenía el propósito de que una persona fuera instruida y que a través de esa instrucción ella pudiera alcanzar una plena madurez. Es decir, la instrucción busca que crezcamos, que maduremos, y eso es disciplina. La disciplina tiene que ver con la educación de la palabra, la enseñanza y la formación. Y también la propia disciplina, espiritualmente hablando, es restauración. Porque cuando Dios te disciplina no busca destruirte, busca restaurarte. Yo espero que nadie llegue a ese punto de la disciplina de Dios, porque será un momento difícil para su vida. Los griegos, ¿y por qué hablo de la cultura griega? Porque recuerde que el Nuevo Testamento está escrito ¿en qué idioma? En griego. Y para los griegos la paideia era un proceso de formación de un niño en todos los aspectos de su vida: conocimiento, carácter, valores. Es decir, la paideia no solamente eran golpes, era más bien un proceso de formación donde el niño era instruido con la palabra de Dios para que este niño fuera un hombre o una mujer con carácter, con principios, con valores. Y entonces podemos darnos cuenta que la disciplina no solamente se trata de un golpe, de un castigo. Es cierto, la disciplina incluye un castigo y una corrección, pero la disciplina va más allá que solamente eso. ¿Eso es claro, hermanos? Que cuando nosotros hablamos de que Dios nos disciplina, está hablando de que Dios primero te advierte por la palabra de Dios, y que Dios te va a llamar a que tú dejes cierto camino con la palabra de Dios. Póngase a pensar un momento, ¿cuántas veces Dios le ha hablado sobre un tema en su vida y usted no lo ha dejado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años? Muchos llevamos años tal vez luchando con algo, y Dios nos dice: deja eso, aléjate de esas personas, perdona, y Dios nos da instrucción por medio de la palabra. Pero ¿cuántos años llevamos sin entender? ¿Qué le pasa a un hijo cuando no entiende? ¿Usted qué hace como papá? Le da un correctivo, ¿no? ¿Cierto? Pero hasta para corregir hay que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña cómo corregir a los hijos. No solamente es que decir, ¡pum! Ahí no, hermanos. ¿Sabe que muchos niños han sido marcados por la manera incorrecta de corrección de sus padres? Porque no solamente es dar golpes.
Y aunque a veces todos nos exasperamos, porque todos nos exasperamos con los hijos. ¿Alguien no ha perdido el control? Que dice, ¡ah! ¡Pum! Y explotas y avientas una chancleta, avientas un plato. A todos nos ha pasado como padres. ¿O a alguien no le ha pasado, hermano? Nos ha pasado, hemos perdido el control, pero Dios nos enseña cómo poder hacerlo. En este caso estamos hablando de la disciplina que Dios ejerce con nosotros, y vamos a ver de qué manera Dios nos disciplina. Y el primer medio que Dios nos disciplina es por medio de la palabra de Dios. Y segunda de Timoteo 3:16, quiero que lo veamos aquí en esta versión que yo puse, que es la Nueva Traducción Viviente. Pon ahí la versión, hijo, la que sigue. Fíjense para lo que es la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. ¿Y para hacernos qué? Ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En otras palabras, la palabra de Dios es algo que nos está constantemente haciéndonos ver qué está mal en nuestra vida. Todos tenemos algo mal en nuestra vida. ¿O hay alguien que sea perfecto? ¿No, verdad? Todos tenemos una área de oportunidad. Y Dios nos lo dice por medio de su palabra. Él nos corrige cuando nos equivocamos, pero también nos enseña a hacer lo correcto. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio supremo por el cual Dios usa para disciplinarnos. De hecho, hoy en este momento Dios te está disciplinando con la instrucción. No ha llegado todavía la sacudida, pero Dios ya te está diciendo, mira, la palabra es para esto. Dios nos está guiando, nos está instruyendo, nos está dando dirección, nos está mostrando en qué estamos mal por medio de la palabra. Y cada uno conoce en qué área Dios ha estado tratándonos para cambiar. Podemos llevar días, podemos llevar meses e incluso años con alguna situación en nuestra vida que no hemos querido arreglar. El temperamento explosivo, porque el temperamento explosivo es un problema que aqueja a muchos cristianos. En el momento que tú explotas y avientas y rompes y no te importa a nadie, no te importa lastimar a la gente con tus palabras, eso no está bien, hermanos. Porque alguien vas a lastimar con tus palabras, alguien va a herir con tus palabras. Dios ha tratado de cambiar tu temperamento, de moldearlo, pero tú no te dejas, no nos dejamos. Tal vez ha sido un problema de pecado oculto. El pecado oculto es un problema que Dios trata con nosotros constantemente. Dios te ha hablado por medio de predicaciones, Dios te ha hablado por medio de alguien más para decirte, deja ese pecado. Y una y otra vez Dios te lo dice. Hábitos también externos. Tal vez Dios te pide hoy que te alejes de una amistad que te corrompe. Tal vez hoy Dios te está diciendo, arregla tu matrimonio, cuida tus emociones, cambia tu lenguaje. Hay algún área de nuestra vida donde Dios está haciendo constantemente hincapié para que nosotros la cambiemos, pero constantemente volvemos a lo mismo y no podemos cambiarla. Y Dios nos habla una y otra vez para decirnos, deja eso, cambia tu vida, arráncalo de tu corazón. Y sabe que en algún momento Dios tendrá que tratar con aquello que tú no quieres dejar, con aquello que tú no quieres arrancar de tu corazón. Como un buen padre que ama a su hijo, que sabe que ciertas cosas nos dañan, Él va a tener que intervenir para poder salvarte. Usted como padre, si ve que su hijo se está encaminando hacia la destrucción, ¿usted qué hace? ¿No le estorba? ¿No lo corrige? Y si es necesario lo disciplina. ¿Por qué lo disciplina? ¿Porque lo odia? ¿Porque quiere hacerle daño? ¿Porque quiere causarle un mal? ¿Por qué disciplina usted a su hijo? Porque lo ama. Porque usted sabe que si su hijo sigue por ese camino, su hijo se va a destruir. De manera similar,
Dios sabe que el camino que tal vez has decidido seguir te va a destruir. Y Dios entonces va a permitir que vengan pruebas a tu vida para que puedas tú reaccionar. Porque si la prueba no viene a tu vida, tú no vas a reaccionar. Aprendimos que Jonás recibió la orden de ir a Nínive a predicar. Y Jonás dijo: no, gracias Señor, yo no voy a hacer tu voluntad. Yo no voy a hacer lo que tú quieres. Yo voy a hacer lo que me dé mi gana. Y Jonás dio la vuelta. Tú, como vas en el barco de Jonás, y todos los que iban con Jonás eran inocentes, eran personas que iban de un punto a otro, pero por el pecado de Jonás todos fueron sacudidos, y por el pecado de uno toda una familia es sacudida a veces. Todos lo pagan. Gente que no tiene nada que ver paga el pecado ¿de quién? De uno solo. ¿O no lo he experimentado? Yo lo he experimentado. Que por uno ya uno tiene que salir corriendo, no tienes dinero, hay que buscar, hay que empeñar para dar dinero, y los ponen a hacer cosas que no tenían por qué suceder por la terquedad de una sola persona. ¿Sí o no? Y luego acabas embarcado, endeudado, en problemas con gente que tú no tenías nada que ver, acabas con problemas en tu familia por una persona que no quiso ¿qué? Entender. Dios permitirá pruebas para volverte a alinear a su voluntad. Yo espero en Dios que usted entienda el día de hoy que si sigue por el camino donde usted va y si no se alinea a la voluntad de Dios, hermano, usted está preparando, porque dice la Biblia que la paciencia de Dios y su misericordia es eterna, es infinita. Pero también la Biblia nos muestra que hubo un momento donde Dios permitió que una nación pagana malvada llevara a su pueblo amado al cautiverio. Dios lo permitió. Dios corrigió, Dios permitió que Jonás sufriera una tormenta y fuera tragado por un gran pez. Dios lo permitió, Dios lo hizo. Y yo no quisiera que tú llegaras a ese punto, porque créeme, hermano, que ese punto es el punto máximo, es el punto donde Dios te va a obligar por la aflicción a que dobles tus rodillas y reconozcas quién es Dios. Y no quieres eso para tu vida. Hoy Dios, yo le pido que toque tu corazón en lo más profundo de tu ser, y que hoy te haga reaccionar por medio de la palabra y el Espíritu Santo antes de que llegues al gran día donde Dios, en su amor eterno, en su amor por ti que eres su hijo y su hija, te tenga que corregir y disciplinar con un suceso que te sacuda todo. Yo lo he experimentado y sé que eso va a suceder, porque sé que cuando queremos caminar sin Dios, Dios en algún momento tiene que detenerte, porque te ama. No es fácil. ¿Sabe que hay algo que Dios quiere tratar con nosotros? Es la autoindependencia de Dios. Es decir, que yo no necesito de Dios para seguir mi vida. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8 al 9, en la parte final dice el apóstol Pablo, hablando, dice: porque hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación, nuestras dificultades, nuestra aflicción que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ve ahí, ¿para qué tuvo sentencia de muerte Pablo? ¿Para que no confiase en quién? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en quién. Tuvo sentencia de muerte, tuvo tribulación, problemas, aflicción, para decirle Dios a Pablo: no confíes en ti, confía en mí. ¿Quieres eso? ¿En quién confías tú? ¿En quién tienes tu esperanza? ¿En Dios
en tus recursos, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus contactos, en tu carrera, en tus capacidades, en tus talentos. ¿En quién tienes tu confianza? Porque la confianza en nosotros mismos nos va a llevar a un camino de tribulación. ¿En quién tienes tu confianza? Si hoy viniera un problema grave a tu vida, ¿a quién correrías? ¿Al banco? ¿A un amigo? Un amigo no te va a solucionar la vida. Ni siquiera yo no soy nada, hermano. Yo no te voy a cambiar la vida. Yo no puedo solucionar tus problemas. Tú tienes que ir a la fuente de donde los problemas sí pueden cambiar. Tienes que ir a la fuente donde el Dios que parece algo imposible lo puede hacer posible. Tienes que ir a la fuente de la persona que está por sobre todas las cosas y que tiene un poder infinito. Tienes que ir a la presencia de Dios. No vayas conmigo. Bueno, si ven conmigo para darte un consejo. Pero que yo no sea tu opción primera, ¿entiende? Tu opción primera tiene que ser ¿quién? Dios. Ve a Dios, ve a Él, búscalo a Él. Ve a tu cámara secreta y dile: Señor, aquí estoy, tengo esta situación, ayúdame. Clama la presencia de Dios, porque en el momento que tú te quieres hacer autoindependiente de Dios, viene aflicción para tu vida. Daniel capítulo 4 versículo 30 al 33. El rey Nabucodonosor dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de qué? De mi majestad? Lo que está diciendo el rey: todo lo que tengo es por mí. Y cuidado con que tú te sientas así, que lo que tienes que sea por tu trabajo, que sea por tus propias fuerzas, porque Dios te va a hacer bajar hasta el piso. Cuidado, porque todo por cuanto tenemos viene de la bendición de Dios, viene de Él. Él es la fuente de nuestros recursos espirituales y materiales. De Él viene su gracia, de Él viene el trabajo, de Él vienen los contactos, de Él viene la provisión, viene de Dios. Cuidado en que tú te sientas que por ti tienes lo que tienes, porque si tú sigues ese camino, Dios te va a quitar lo que tienes. Dios te va a hacer que te bajes hasta el piso, para que reconozcas que todo por cuanto tienes es por Él, no es por ti. Versículo 31. Ahí todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía: oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás con los animales. Comerás hierba como los bueyes durante 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra, y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada, y Nabucodonosor fue separado de la gente, comió hierba con los bueyes, y el rocío empapó su cuerpo hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. ¿Sabe qué le pasó al rey por decir que por él tenía lo que tenía? Dios lo sumergió hasta lo más bajo, porque el que quiera exaltecerse, Dios lo va a humillar. Es que yo soy, es por mí. No, es por Dios. Es por Dios lo que tienes, es por Dios lo que tengo. No es por ti, no es por mí, es por Dios. Y si tú quieres ver la bendición de Dios a tu vida, haz caso a lo que dice la palabra. Sé humilde. Reconoce que lo que tienes es de Dios. Si Dios te bendijo con una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, dile: la gloria sea para Dios. Y si tú anhelas un buen trabajo, una buena casa y un buen carro, y si lo tienes, la gloria sea para Dios. Él merece gloria, Él merece honra. Y si tú anhelas que tus hijos tengan una buena carrera, un buen estudio, dale la gloria a Dios, porque Él proveyó para que ellos tuvieran esa carrera. ¿Cuántos dicen amén? Es por Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Dios nos está hablando hoy a cambiar este corazón.
y a entender que Dios va a tener que intervenir para hacernos reaccionar. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es lo que yo les decía. Cada domingo yo vengo, te hablo la palabra de Dios y trato de explicarte lo mejor posible con la ayuda del Espíritu Santo o en dependencia del Espíritu Santo, para que cuando tú salgas de aquí digas: ya no voy a hacer esto, me voy a alejar de ciertas personas, voy a buscar de Dios, voy a orar más, voy a ir al estudio, voy a congregarme. El propósito de que yo te hable de Dios es para que tú te conviertas a Dios completamente. Antes, dice la palabra de Dios a los jóvenes, que se acuerden de Dios en su juventud, antes que vengan, ¿qué? Los días malos. Y los días malos son para personas que conocen de Dios, que persistieron en un camino de pecado y de autoindependencia de Dios. Porque esta disciplina dice que es para hijos. Esta disciplina no aplica para alguien que es un inconverso, aplica para los que son hijos. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos, ¿qué? Le rechazaron. Mas a los que creyeron en su nombre, mas a los que depositaron su fe, les dio la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Prendan el ventilador allá si ya les dio calor. Entonces, si somos hijos, estamos expuestos ¿a qué? A que Él nos corrija. Identifica el área donde Dios te está llamando hoy a cambiar. Ponla por obra y pide la ayuda de Dios para poder hacerlo antes de que venga el día malo. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando nos disciplina? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué Dios nos quiere disciplinar, hermanos? Porque como todo un Padre celestial que ama a sus hijos y que busca lo mejor para ellos y que anhela su bienestar y que anhela que esos hijos crezcan, tengan madurez, estos hijos tengan éxito en la vida, porque ¿qué padre no desea eso para sus hijos, verdad? ¿Usted no anhela eso para sus hijos? ¿No anhela que sus hijos tengan una vida diferente a la de usted? Mucho mejor en todos los aspectos de su vida, espiritual, ministerial, económico, que tengan estudios, que vivan una vida excelente, en bendición. ¿Cuántos anhelan eso para sus hijos? Pues creen que Dios anhela lo mismo para nosotros. Y cuando Dios nos disciplina, lo hace para protegernos, para producir arrepentimiento y que volvamos en sí. Por eso, mire, hermano, cuando el hijo pródigo le pide la riqueza a su padre, el padre no lo detiene. Y eso es algo que me llama la atención, porque muchas veces cuando hablamos del pastor con las ovejas, donde el pastor va a buscar la oveja perdida, Dios en ese caso Jesús, el pastor salió por esa oveja. Pero cuando Dios nos enseña la parábola del hijo pródigo, el padre no salió para buscar al hijo. Porque usamos la parábola para decir que el pastor no nos busca, no nos llama. Pero ¿sabe que el trato con cada uno es diferente? Porque si hubiera sido así, el padre sale corriendo tras el hijo. No salió tras el hijo. Es más, ni siquiera le negó la herencia. Se la dio. Entonces quiero que usted entienda que el trato para cada uno es diferente. Hay veces que a mí me toca salir a buscar y hay veces que yo tengo que dejar, porque el trato es diferente. Porque usted puede juzgarme a mí porque no lo busco, pero entienda que en la Biblia muestra que el trato es diferente. El hijo pródigo tenía que aprender por sí mismo que necesitaba estar en la casa del padre. El padre nunca lo buscó. El padre nunca se vio ni siquiera intercediendo por él. El padre lo dejó que se fuera con la riqueza y se estrellara.
Ese era el propósito del Padre, porque solamente estrellando se pudo entender. Ay, si en mi casa tengo todo, ahí hay sobreabundancia y aquí estoy comiendo, deseando comer de los cerdos. El propósito de la disciplina del Padre en el Hijo pródigo era que el Hijo aprendiera que la bendición y la provisión solamente está cuando está en la casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? El trato es diferente para cada uno de nosotros. Y Dios va a obrar de manera particular con cada uno de nosotros. Con esto no quiero decir que yo me desentiendo de mi responsabilidad, pero con esto quiero que usted entienda que en todo el consejo de la palabra nos marca un trato diferente para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra condición personal, de acuerdo a nuestro pecado personal, de acuerdo a nuestra condición espiritual personal. Cada uno recibirá un trato diferente. No todos vamos a ser tratados de la misma manera, ni de la misma manera Dios va a llamar a todos. Algunos los va a llamar a través de aflicción y a algunos les va a decir cuerdas de amor, pero no a todos les da cuerdas de amor, porque ¿cuánto cristiano no ha llegado porque le pasó una tragedia? No fueron cuerdas de amor, fueron cuerdas de aflicción. Fue un chancletazo del Padre. Imagínense un chancletazo de Dios. Si el de los padres nos dolieron, imagínense el de Dios. El propósito de Dios que permita ser disciplinado es que cambies de dirección, es formar nuestro carácter, es llevarnos a la plena madurez, es hacernos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, hermano, no menosprecies cuando Dios te corrige, porque si lo está haciendo es una prueba incuestionable de que Dios te ama tanto que no va a permitir que avances un paso más, porque sabe que si avanzas te vas a destruir la vida. Lo mismo que usted haría con su hijo, con su hija, Dios lo hace con nosotros. Dios lo hace con nosotros. Y esto me lleva a mi tercer punto y último punto. La disciplina es una expresión del amor de Dios. La disciplina es una expresión de su amor. Disciplinamos a nuestros hijos por amor, aunque hay un dolor en ellos momentáneo, aunque hay una tristeza, un enojo en ellos momentáneo. El propósito de ejercer disciplina es para su propio bien. ¿Cuántos dicen amén? Es por su bien, es porque los amamos, es porque hay momentos donde los hijos se rebelan y necesitan corrección, necesitan ser llamados a una atención, necesitan ser corregidos por sus padres, y nosotros lo hacemos porque los amamos, no porque queramos el mal para ellos. No castigamos de manera arbitraria. Imagínense que estamos sentados en la mesa y de repente usted le da un chancletazo al hijo y el hijo dice: ¿pero por qué me pegas, papá? Por si acaso, no es así, no estamos no estamos como mal, ¿no? Cuando nosotros castigamos a nuestros hijos hay una razón, hay un propósito, y buscamos que la disciplina los forma a ellos, los haga crecer, los haga madurar. Y Dios busca que nosotros podamos tener un cambio genuino, y será necesario a veces la disciplina para que ese cambio genuino sea efectivo en nuestras vidas. Fíjese lo que dice Hebreos. Dice que Él disciplina a sus hijos, a los que ama, pero a los que no los tiene, ¿por qué? Bastardo, eso es una palabra muy fuerte. ¿Sabe que la palabra bastardo en el original significa hijo ilegítimo? No eres su hijo. Dios disciplina a sus hijos. A los que no son sus hijos siembran su propia destrucción. Pero Dios, al disciplinarte, me está diciendo a mí: tú eres mío, tú eres mi hijo, tú fuiste sellado para el día de la redención. Tú un día hiciste una oración y decidiste entregar tu vida a mí. Tú un día reconociste que yo era tu Dios, Señor y Salvador, y por eso te tengo que llamar en corrección, porque yo como padre no voy a permitir que tú te pierdas por la eternidad. Si es necesario quebrarte, te voy a quebrar, pero Dios nos va a llamar para salvarnos de una eternidad sin Él.
Así es que si tú en algún momento, consciente o no muy consciente, decidiste entregar tu vida a Dios, quiero decirte que llegará un tiempo donde Dios tendrá que quebrarte la pata para traerte a su presencia. ¿Qué hace el pastor cuando hay una oveja que no entiende? Le quiebra la pata. El propio pastor le rompe la pata a la oveja. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios te va a tener que romper para traerte. ¿Cómo va a suceder eso? Si tú no entiendes, si tú persistes en el pecado, si tú persistes en tu camino. Y ese quebrantamiento de pata representa aflicción, representa que vas a tener un problema que te va a hacer voltear a Dios, porque lo vas a voltear a ver. Representa que si tú años Dios te habló una y otra vez y no quisiste entender, Dios te va a decir: lo siento, hijo, te va a dar un varazo y te va a romper, y te va a llevar cargando y te va a acostar en el redil. Y te va a decir: no, es que tú no perteneces al mundo, tú perteneces a mi redil, tú eres mío, yo pagué por ti, mi sangre en el madero se y se fue a Nínive, donde era un lugar totalmente opuesto a donde Dios lo había mandado. Y muchos en la vida quieren vivir así, quieren vivir en contradirección de donde Dios ya los envió, de donde Dios ya te llamó, de donde Dios ya te sacó. Y dice la Biblia entonces que cuando Jonás se sube a un barco, Dios mismo provoca una tormenta para llamar a Jonás a reaccionar. Y sabe que muchas de las tormentas que vienen a nuestra vida son porque no quisimos entender cuando Dios nos llamó una y otra vez. ¿Cuántos quieren tormenta? Haga lo que Dios le está pidiendo. Alíñese a la voluntad de Dios. Hay desiertos que Dios prepara para cambiar nuestro corazón. Y dice la Biblia que ese fue el propósito de Dios al meter a Israel al desierto, porque quería tratar con su corazón. Sin embargo, su corazón no pudo cambiar. Los milagros no fueron suficientes. El corazón del pueblo de Israel se volvió quejumbroso, se volvió ingrato. No olvidaron lo que Dios hizo para sacarlos. Y dice la Biblia que toda una generación murió en el desierto. Dios trató de cambiar su corazón, pero ellos estaban libres físicamente, pero estaban en prisión espiritualmente, porque seguían anhelando lo que tenían en Egipto. Y muchos cristianos están libres físicamente, pero siguen anhelando lo que el mundo les ofreció: las drogas, las mujeres, la vida loca, los placeres. No podemos estar con un corazón dividido. Isaías le dice al pueblo de Israel: si Dios es Dios, síganlo a Él, y si es Baal, síganlo a Él, pero tomen una decisión, porque no pueden estar adorando a Dios y adorando a Baal al mismo tiempo. No se puede. ¿Sabe que hay temporadas de sequías que tú mismo estás sembrando en tu vida, que aún no te golpean, que aún no ha llegado el tiempo, porque Dios es bueno y su misericordia quiere alcanzarte? Pero hay veces que parece que nosotros no queremos esa misericordia, y hasta que no llega un golpe en tu vida dices: voy a voltear al cielo. Entonces ahora sí voy a buscarte, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a arrodillarme a orar. Acuérdate cuando has pasado esos tiempos donde te arrodillabas y buscabas la presencia de Dios, porque algo estaba pasando en tu vida. Y cuando las cosas de repente empiezan a acomodarse, empiezas a no tener tanta aflicción, escasez, problemas, te pusiste cómodo y te olvidaste de quién te sacó de ahí. Nunca olvides de dónde Dios te ha sacado, porque si tú no entiendes que Dios fue quien te sacó, vas a tener que volver a entrar al desierto para que Dios trate con tu corazón. Dios tiene que disciplinarnos. Dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor.
ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Qué produce la disciplina en nosotros, hermano? Enojo, es lo primero que produce enojo. Cuando alguien te llama la atención, ¿qué haces tú? Te enojas. Cuando alguien te corrige con la misma palabra, te enojas. No soportamos la disciplina, no nos gusta la disciplina. Queremos ejercer disciplina sobre nuestros hijos, pero no queremos que Dios ejerza disciplina sobre nosotros. No somos coherentes, hay una doble moral. Queremos nosotros que nuestros hijos caminen rectos, caminen en el camino del Señor, pero cuando Dios te habla por medio de su palabra, entonces tú no quieres, no te gusta, te molesta, te enojas con el pastor, porque el pastor, lo que yo estoy hablando no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Dios te está hablando por medio de su palabra. Cuando Dios te dice, sé íntegro. Cuando Dios te dice, habla verdad. Cuando Dios te dice, no murmures. Cuando Dios te dice, cambia tu manera de hablar. Cuando Dios te dice, ponme en primer lugar. Cuando Dios te dice, perdona, y tú haces caso omiso a lo que Dios te manda, te estás rebelando contra el Creador del cielo, no contra mí. Yo soy un simple hombre, pecador, que me equivoco, pero yo no vengo yo vengo en representación de Dios y a hablar palabra de Dios. Yo no vengo a hablar palabra de hombre. Y la disciplina produce molestia, enojo, pero también produce tristeza. ¿Y sabe qué también produce la disciplina? Desánimo. ¿Cuántos nos hemos desanimado cuando somos corregidos? Nos desanimamos. Sentimos que la corrección es para vernos mal, para destruirnos, para hacernos sentir mal. Y estamos olvidando que la corrección que viene de Dios no es para eso. ¿Para qué es la corrección? Para instruirnos, para enseñarnos, para formar nuestro carácter, para cambiarnos de dirección. No, tenemos que ver la disciplina en el contexto completo de la palabra de Dios y no solamente como un castigo. Cuando Dios te habla por medio de la palabra, primero te está advirtiendo: ya no sigas por ese camino, busca de Dios, haz la voluntad de Dios, vive para Dios. Pero a veces no lo entendemos y sobre todo no lo queremos vivir. Nos cuesta trabajo que Dios nos discipline, pero Dios usará la palabra una y otra vez para hablarte. Y sabe que también Dios usa para hablarnos, usa la palabra de Dios, pero también usa personas que te hablan en su nombre. En este caso yo ahorita te estoy hablando en el nombre de Dios y te estoy diciendo que busques de Dios. Esta iglesia lleva más de 3 años y cada domingo me paro aquí para decir lo mismo. Busque de Dios, entregue su vida a Dios, aléjese de aquellas malas amistades que lo corrompen, sea un buen padre, sea un buen hijo, ame a su familia, sea íntegro. Cada domingo yo vengo a decirte la misma cantaleta. Llevo más de 3 años cantaleteando. ¿Usted hace caso, hermano? ¿O se sale de aquí? Yo hacerle caso a ese señor. Pero yo no estoy hablando en mi nombre, te estoy hablando en el nombre de Dios. Mira, hermano, yo le voy a ser muy sincero. Y es cierto que la disciplina implica enseñanza, implica transformación, implica formación. Pero en un punto de la enseñanza implicará corrección, implicará que Dios te va a tener que meter al mismo horno para que entiendas que sin Dios no es posible. Yo no sé si tú quieres llegar a ese horno. Yo conocí una persona que su madre le habló por muchos años de Dios a un joven. Este joven no quiso entender y un día fuera de su casa los balacean y entonces dijo: voy a buscar de Dios. Dios le habló a través de su mamá por muchos años. El joven no quiso entender y un día Dios tuvo que permitir una situación tan fuerte que este joven dijo: ahora sí voy a buscar, ahora sí voy a ir a donde tú me decías que yo fuera para buscar de Dios.
Y ese es el camino que estamos trazando cuando vivimos en desobediencia voluntaria y que no queremos hacer lo que Dios quiere. Ese mismo joven, tiempo más adelante, conoce al Señor, comienza su camino cristiano, y en algún punto de la vida este joven se aleja de Dios, ya conociendo, ya habiendo servido, ya estaba dentro del redil, pero este joven decide salirse y le pasa otra tragedia. Este joven recibía palabra cada domingo porque él iba, pero un día es encarcelado. ¿Por qué? Porque no quiso entender que cada domingo Dios le estaba hablando a que dejara su pecado, y por continuar en su pecado tuvo que recoger con sufrimiento y con tratarme, y me va a dar la forma que Él quiere que yo tenga, porque cuando Él moldea el barro, cuando Él moldea la vasija, hermano, prepárate, porque va a haber regocijo, va a haber bendición. Tu familia será bendecida por ti y a través de ti, porque donde hay uno que ame a Dios y busca a Dios con todo su corazón, por esa persona toda la casa es bendecida, por uno que busque, por uno. Póngase de pie, hermano.